Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que falta un poquito de luz, pero bueno. Vamos a ver quién se conecta en esta noche. Voy a tener por acá la parte um, del iPad para poder ver todas las respuestas y sobre todo las preguntas. Pues yo espero que se esté viendo bien, que se esté escuchando bien, porque fíjense que acaba de pasar un detalle. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás? Espero ya verte pronto a ti, Orlando, allá en tu casa para cenar rico. Un abrazo, amigazo. Fíjense que eh, estoy un poco como... Resulta que le pedí a una amiga, que es Iris, que me comprara unos audífonos, no, unos micrófonos, perdón, que son para conectarte aquí y que obviamente haría que la conexión se escuchara mucho mejor. Pero resulta que lo estaba armando y me faltó el conector del celular, que siempre lo tengo en mi Nintendo Switch. Y ahora por primera vez siempre viajo con él y ahora por primera vez no viajé, no lo traje. Entonces no lo voy a poder usar. Yo creo que hasta la próxima semana. Hola Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aaron? Qué gusto saludarte. Entonces, pues bueno, ese es el único como detalle ahí que pasó. Entonces, bueno, yo tenía muchas ganas de estrenar ahora los micrófonos y poder obviamente, ¿cómo se llama? Trabajar en esto, pero pues desgraciadamente no se dio. Entonces, esperemos que la próxima semana. Voy a esperar unos minutos para poder empezar a hablar de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que si hay preguntas, acuérdense de poderlas hacer para poder obviamente pues tratar de responder todas las preguntas que tengan en relación a este tema que está como muy interesante, porque obviamente sí está fuerte lo que va a pasar, pero bueno, hay que explicarlo y sobre todo entenderlo. Antes de poder obviamente iniciar toda esta parte, ¿va? Y obviamente ahí vamos a ver qué más pasa. Bueno, como yo se los dije la semana pasada, estoy intentando no fallar cada vez que tenemos cita los jueves para hablar obviamente de diferentes temas. Y pues bueno, no quise dejar esta oportunidad. El día de hoy estoy en la ciudad de Tijuana. Tengo varios días trabajando aquí, como siempre, en Casa de Aquini. Hola Maite, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Maite. Espero verte pronto. Entonces, actualmente estoy en la ciudad de Tijuana. Tengo varios días trabajando aquí, ya saben, en Casa de Aquini, que como siempre, no saben, o sea, siempre es gente fabulosa la que conozco, la que se acerca, la que llega a mí con temas impresionantes. Entonces es una situación que a mí la verdad me entusiasma mucho, agradezco mucho la confianza de toda la gente. Y bueno, pues a seguir trabajando. Sí, es muy pesado, pero la verdad es que bueno, o sea, estoy contento de hacerlo. Entonces salí corriendo ahorita a las 8 de la noche de allá de Casa de Aquini, me vine corriendo directamente al hotel a poder hacer la transmisión. Me hubiera gustado hacerlo ya en Casa de Aquini, pero el problema es que tenían una meditación, entonces no podía como que interrumpir y de repente como que hablo muy fuerte y bueno, en fin.
Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, fíjense que hace días la señora Guadalupe nos propuso hablar sobre la triple conjunción, que es un tema que la verdad probablemente mucha gente no esté tan enterada o al tanto de lo que esto significa, y precisamente por eso me pareció que podía ser un muy buen tema a tratar, porque son cosas que obviamente vienen rumbo al año 2020 y que pueden ser de un gran impacto si no nos preparamos. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí te comes un pedacito de carne en tu casa como cada jueves con toda tu familia y amigos. Saludos a todos hasta allá, hasta Ciudad Victoria. Entonces, se me hizo un tema sumamente interesante porque obviamente es un tema que, como les decía, no toda la gente está enterado, todos vivimos los efectos de esto, y entonces sí es bien importante tener la conciencia de poder obviamente trabajar en esta parte, ¿no? Que es lo que vamos a ir explicando poco a poco. Hola Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Uriel, qué gusto saludarte, Uriel, un saludo hasta Monterrey. Y sobre todo te mando un gran abrazo, Uriel. Qué bueno, Hugo, me da gusto. Espero ya hayas comprado buenos platos. Bueno, entonces vamos a hablar. Vamos a hablar el tema. El día de hoy tenemos un tema que la verdad es que vamos a hablar sobre la triple conjunción. Esto significa que va a haber una alineación el próximo año 2020 que empieza a partir de enero, veintitantos de enero, 21 de enero si no me equivoco, que va a empezar a afectar ciertas cosas y que va a traer una revolución muy fuerte a nivel mundial. O sea, pero bueno, antes de poder explicarles esto, tendría que irme explicándoles primero qué es toda esta parte. Tengo que explicarles primero que hay algo que se llama eras precesionales. Las eras precesionales son etapas o eras o fracciones de tiempo en las que... Hola Laura, qué gusto. Gracias por el saludo y qué gusto, campeón. Me da mucho gusto saludarte, aunque sea por medio de aquí. Las eras precesionales, para que entendamos, son fracciones de tiempo en las que se divide la historia del mundo. Cada era precesional está regida por un signo específico, o sea, por un signo zodiacal. La última era que nosotros tuvimos, la última era precesional, tiene que ver en particular con la era de Piscis. La era de Piscis, es esta era en donde hay manifestaciones de muchas cosas, principalmente es la era del Cristo. Es la era cuando surge obviamente la historia de Cristo, de Jesús, el conocido como el Mesías. Es el momento en que en la era de Piscis se da una manifestación de reacomodo a nivel emocional y espiritual. La era de Piscis representada por un pescado. Y recordemos que la forma en que entre los discípulos de Jesús se manifestaban para saber si pertenecían a ellos formaban un pescadito siempre en el suelo, porque era la representación, e inclusive Jesús, muchas de las cosas que vemos en relación a Cristo o a Jesús tiene que ver con la imagen del pescado. Y esto es precisamente porque es la era de Piscis la que se está manifestando completamente como parte de este proceso. Cada era precesional, o sea, cada signo, tiene en particular una franja zodiacal. Por lo tanto, cuando estamos viviendo una era de Piscis, todos los humanos, todos los que vivimos en el mundo, entramos en la conciencia de ese signo. O sea, si estuviéramos viviendo en la era de Piscis, todos empezaríamos a tener la conciencia de Piscis. En aquel tiempo, para poder alcanzar la espiritualidad en la era de Piscis, la espiritualidad se alcanzaba por medio del sufrimiento. Era una era en la que Ventura, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos hasta Tecate, qué gusto saludarte.
Eh, la era de Piscis era la era en que la forma en que se manifestaba la espiritualidad y la forma en cómo podíamos nivelar y estar proyectados para poder cumplir perfectamente bien yo el proceso que me correspondía dentro de la era de Piscis se lograba por medio del sufrimiento. O sea, al estar hablando del sufrimiento, estamos hablando por lo tanto que es por eso que Cristo, Jesús, tiene que morir en crucificado y tiene que pasar toda esta serie de sufrimiento porque era la única forma en que se podía alcanzar la espiritualidad en la era de Piscis. Y sobre todo, la parte más importante, era muy común, porque era muy común allá, no fue un caso único el que Cristo muriera crucificado. Entonces, bueno, explico estos detalles únicamente como por mencionar estas partes importantes, como para entender lo que significa una franja zodiacal. Una franja zodiacal aproximadamente, el periodo que dura aproximadamente es entre 2000 años a 2120 años aproximadamente. Cada era precesiונal ha marcado fracciones importantes en la vida. Tenemos la era de Escorpio, que está considerada como la era de mayor oscurantismo y la era en que se acabaron muchas culturas y muchas civilizaciones. Tenemos la era de Aries, por ejemplo, que la era de Aries, por ejemplo, tiene que ver mucho con la etapa en la que estaba cuando Moisés saca, por ejemplo, el pueblo de Israel de Egipto y veneraban, ¿se acuerdan? A un carnero, en fin. O sea, cada era precesional, vuelvo a repetir, rige la conciencia de todo el mundo, ¿ok? Hace 2000 años surgió la era de Piscis, pero actualmente estamos en una era que se conoce como la era de Acuario. La era de Acuario inició exactamente el 18 de mayo del año 1948. 18. Ahí no me acuerdo bien del día, pero sí creo que fue el 18 o el 14, no me acuerdo. Y es exactamente el mismo día en que Israel se forma y se declara como nación independiente. No es casualidad esto. A partir de ese momento, inicia en el mundo, en el siglo XX, la era de Acuario. La era de Acuario, que va a ser una era que va a durar también 2000 años, 2120 años aproximadamente, y en el cual, si estamos entrando en la era de Acuario, esto significa por lo tanto que todos nosotros vamos a ser regidos principalmente con la conciencia y la energía de Acuario. Ahora, aquí es muy importante entender, si yo por ejemplo pertenezco a otro signo, vamos a imaginar que a lo mejor yo pertenezco al signo de Escorpio, pero estoy en la era de Acuario, es muy importante entender por qué a ciertas personas les va a costar un poco más poder alcanzar un equilibrio en la era de Acuario, porque puede ser que a lo mejor las compatibilidades en los signos no esté a favor. Y esto no significa que pueda ser imposible, sino que al contrario, tenemos que estar mucho más conscientes de poder empezar a trabajar mi signo en relación con la compatibilidad, obviamente, de la era de Acuario. ¿Por qué? Porque fue definitivamente este punto en el que se logra el equilibrio. Ahora, todos los signos tienen la posibilidad de alcanzarlo porque tenemos esta facilidad que nos lo da la era de Acuario. Ahora, dijimos que Piscis representó el sufrimiento para poder alcanzar la espiritualidad, y hubo un personaje muy famoso en la historia que se llama Jesús, y que fue el que nos ayudó a entender este proceso. Y definitivamente el personaje de Jesús es un personaje importantísimo en la historia por todo lo que alcanzó. Se me olvidó traer ahorita la mano, no lo tengo aquí a la mano, se me quedó en casa de Kini, pero precisamente yo ahorita estoy trabajando con un curso que voy a hacer en relación al Pistisofía, que es el libro que se genera después de que Jesús resucita. Pero bueno, eso es otro tema. La era de Acuario. La era de Acuario dura 2000 años. Empezó en el año 48.
Pero para que una era pueda entrar perfectamente y pueda regir a todo el planeta, es un proceso aproximadamente de reacomodo como de 50 años. Con esto estoy diciéndoles que, por lo tanto, a pesar de que la era de Acuario inició en el año 48, fue realmente 50 años después cuando empieza a entrar en su totalidad lo que es la era de Acuario. Por eso hubo como muchos desajustes y muchos equilibrios. Mucha gente habla de que la era de Acuario realmente entró en el 2012, no fue así, pero lo que sí sabemos es que lo que pasó este año en relación con la catástrofe que pasó en la iglesia de Notre Dame en París representa un símbolo que nos habla sobre el término de la era de Piscis. Y junto con otras eras y que dan inicio, ahora sí, podríamos decir que en su totalidad, a lo que es la era de Acuario. ¿Qué es la era de Acuario? La era de Acuario es una franja zodiacal que nos habla de que es un momento en que se conoce como se le llama como los 2000 años de corrección, y la parte más importante se habla que es una era de mucha paz y que vamos encaminados a alcanzar una gran proyección y una gran plenitud. La era de Acuario, en palabras más fáciles, es la era del conocimiento. O sea, en la era de Acuario, para que entendamos, deja de existir los maestros. No hay maestros. Aquí la parte más importante es entender que en la era de Acuario el conocimiento es de todos. O sea, ahorita no podemos decir que el conocimiento nada más es de una persona o de un solo grupo o de una sola situación. ¿Por qué? Porque obviamente la era de Acuario tiene que ver con el conocimiento general. Esto significa que fíjense lo que voy a decir, que la forma en que yo voy a trabajar la espiritualidad en esta era no consiste en la parte dogmática ni religiosa, sino consiste en la parte del conocimiento en relación a mi desarrollo personal. O sea, la era de Acuario nos habla de que es la era del conocimiento. Es por eso que ahora, si ustedes se fijan, el desarrollo que hemos tenido en el mundo a partir de los últimos 100 años no lo hemos tenido en otros siglos. Esto se debe a que la era de Acuario empieza a moverse. Los avances tecnológicos que hemos tenido ha sido impresionante y tienen mucho que ver con el fin de una era de Piscis junto con la era de Acuario. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la evolución tienen que ver en relación a esto. Todos nosotros hemos entrado en vibraciones que nos han ayudado a poder empezar a entender estos procesos. Antes era muy complicado hablar de estos temas. Me voy a regresar al siglo XX. El siglo XX, yo siempre lo he llamado como que el siglo XX fue el intercambio de culturas. ¿Por qué el intercambio de culturas? Porque en el siglo XX, Oriente, que era antes el que tenía el poderío y el conocimiento y todo, cede el poder para poder pasárselo directamente a Occidente. Y es precisamente Occidente el que empieza a tomar la batuta del crecimiento y de todo. Este cambio y esta interacción de emociones hace, por lo tanto, que la era de Acuario empiece a manifestarse y empezamos a tener todo este avance tecnológico en relación a este proceso, a este intercambio de culturas. Este intercambio de culturas es muy importante porque nos ha ayudado a avanzar de una forma impresionante. Imagínense, vamos a imaginar algo. Imagínense que ahorita estuviera mi bisabuela, ¿sí? Y yo le hablara a mi bisabuela en aquellas épocas, vamos a regresarnos a los años 70, en los que yo le hablara a mi abuela que hay un aparato que saca un papel y me puede mandar un mensaje de la otra parte del mundo que se llama fax. Bueno, mi abuela probablemente en ese momento podría decir que esas cosas son cosas del diablo, porque para ella pues obviamente existía el telégrafo o existía la carta, y en su momento en una época de adelanto muy fuerte. Imagínense que después les hablo que ahora podemos tener un aparato en la casa que es una computadora y me puedo comunicar con otras personas. Bueno, eso ya sería satánico, literal. E imagínense que ahorita yo le dijera a mi misma bisabuela que existe un aparato que no tiene alambres y que me puedo comunicar en el mundo y que es una computadora y tengo todo esto. Bueno,
Esta evolución que hemos tenido en menos de 40 o 50 años se debe principalmente a la era de Acuario. ¿Por qué? Porque el conocimiento empezó a ser de todos. Ahora buscamos en Google, ahora buscamos en Pinterest, ahora buscamos en cualquier cosa y la información la tenemos. Claro, definitivamente también hay una información muy mala y muy chafa. Pero también es cierto que si sabemos buscar y si estamos rodeados de gente interesante, pues obviamente nos van a guiar. Entonces, eso tiene que ver en relación con la era de Acuario. Aquí hago un paréntesis. Es muy importante también entender que todos nosotros nacemos en la franja zodiacal que corresponde a nuestros karmas. Esto significa que si yo nazco en un signo determinado, no importa cuál, significa que yo estoy naciendo en el signo que representa la mayor parte de mi ego. Y al yo no entender que es el signo que manifiesta mi ego, nunca voy a poder evolucionar a la parte del Dharma. ¿Va? Y entonces, si mi signo está a favor o está en contra a la era de Acuario, yo puedo empezar a tener un problema. Y la parte más importante, tengo que aprender a cómo entonces ecualizar esta situación para que entonces a mí no me afecte. Porque no existe ningún signo que no pueda tener un buen equilibrio. ¿Me explico? O sea, no existe un signo que pudiera estar en desfase. ¿Vamos? Hay una realidad. Ahora todo mundo, si ustedes se fijan, ahora todo mundo busca la perfección, ahora todo el mundo quiere conocer cosas nuevas, ahora todo el mundo está preocupado por su cuerpo físico, ahora todo el mundo está preocupado por todo lo que es la parte... Saludos, Wences, qué gusto saludarte, gracias por lo que dices. Entonces, ahora vemos a jóvenes, por ejemplo, que ahora ves a jóvenes de 15 años como con unos cuerpos atléticos de un joven de 30, o sea... ¿Por qué? Porque se llama evolución. Ahora todo el mundo agarró en algún momento el tema de los ángeles, el tema de los cuarzos, el tema de la meditación, el tema del reiki, el tema de mil cosas. Hay mucha información al mismo tiempo. Cuando antes nada más existía una sola línea. Esto se debe a la era de Acuario. Por lo tanto, todos estamos viviendo bajo esta influencia de la era de Acuario. Entonces, esto es muy importante y quiero explicarlo de esta forma porque estamos en una era, vamos a imaginar el planeta, ¿no? Estamos en una era que está gobernada por la era de Acuario, todo el planeta. Y yo nazco, así en el punto minúsculo del planeta, yo nazco bajo y regido bajo un signo y una franja zodiacal que es el que me determina a mí si estoy a favor o en contra y tengo la oportunidad de equilibrarlo en la era de Acuario. ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos a ir entendiendo este punto. Ahora, pero resulta que entre arriba del planeta y yo, ¿sí? En mi signo zodiacal que yo nazco, hay otros planetas. Y estos planetas tienen una influencia y son un filtro para determinar las acciones que están pasando en la Tierra y que van a verme afectado en mi vida. ¿Vamos? Estos planetas son alineaciones y son pasos que cada planeta tiene en diferentes casas del zodiaco y tienen una influencia determinada. Ustedes se acordarán que antes y a lo largo de muchos años, la Luna siempre ha sido un planeta que ha sido muy importante en la época de nuestros abuelos o bisabuelos para la siembra, para saber cuándo teníamos que levantar la siembra o cuándo teníamos que cosechar. Hay mucha gente que no te cortes el pelo, si córtate el pelo en luna llena, en luna blanca. O sea, entonces siempre hemos creído que hay una influencia planetaria de algo. Lo que va a pasar ahorita y lo que está pasando rumbo al 2020 es que viene una triple conjunción de varios planetas que se van a alinear después de un cierto tiempo que ahorita les voy a explicar. Los efectos que va a tener esta triple conjunción es que nos están hablando que hay planetas como Júpiter, como Neptuno y como Urano que van a estar en una alineación después de casi 600 años. Se va a volver a reiniciar un proceso, ¿ok? Cada planeta, por ejemplo, en el caso de Urano vuelve y da la vuelta aproximadamente en 54 años. Neptuno lo da aproximadamente en 165, ¿va?
Estos dos normalmente se vuelven a unir aproximadamente cada 50 o 70 años. Hay otras teorías que dicen cada 33 años. Pero Plutón tarda en dar la vuelta 248 años. El próximo año, los planetas en un mismo año van a empezar a alinearse y va a haber un momento en que los tres van a estar alineados después de muchísimos años. Los tres se vuelven a encontrar para esta alineación que les estoy comentando. Ahora, esta alineación que les estoy mencionando es una alineación que causa mucho conflicto, porque obviamente estamos hablando que aparte todos estos planetas van a caer en un signo que se llama Capricornio. Y al caer en Capricornio, esto va a generar obviamente mucha inestabilidad a nivel mundial. Desde la parte de la gemancia, quienes han estado en gemancia conmigo en los últimos años, saben que yo tengo diciéndoles aproximadamente como desde hace 7 años que nos preparemos, que vienen unas situaciones fuertes. Les he hablado mucho sobre el 2020, porque a nivel mundial el 2020 se le llama como el año del gran colapso económico, porque se sabe que viene esta parte de conjugación que va a provocar un gran problema. Y aquí lo importante es que estemos preparados, ¿va? Entonces viene esta alineación que va a ser muy fuerte. Ahora, ¿cómo nos va a afectar? Va a entrar Urano, Neptuno y Júpiter en el año 2020. El primer planeta se va a manifestar aproximadamente alrededor de principios de enero, como por ahí del día 20 aproximadamente. El segundo se presenta por ahí del mes de junio y el tercero como por ahí del mes de octubre. Estos van a empezar a hacer sus pequeños efectos, pero cuando los tres estén alineadas, esto va a ser un boom, ¿va? Ahora, la influencia de cada planeta, ¿cómo va a afectar? La influencia de Urano, por ejemplo, Urano cuando llega y se posesiona, Urano lo que hace es que empieza a cambiar ideas colectivas, viene a romper paradigmas. Esto significa que vamos a empezar a observar cómo se van a empezar a romper muchos paradigmas a nivel mundial. Vamos a observar naciones, vamos a observar culturas, vamos a observar muchas situaciones que la gente ya no va a estar cómoda probablemente con lo que creen, probablemente con todo lo que siempre, el régimen que siempre los han gobernado. Vamos a observar que va a haber mucha situación en relación con los gobiernos, con los pueblos, etcétera, porque Urano viene a hacer eso. O sea, Urano, en palabras más fáciles, viene a romper ideas colectivas. La que sea, o sea, no quiero hablar de un tema específico porque sería meternos en temas muy fuertes y se respeta la ideología de cada quien, pero si estamos hablando que viene a romper ideologías a nivel mundial, cuidado con lo que viene a romper a nivel personal, porque entonces si nosotros no tenemos un autoconocimiento fuerte y no nos conocemos lo suficientemente fuerte, va a provocar grandes inseguridades en nuestras vidas y vamos a empezar a tambalearnos. Y entonces, lo que creíamos que existía, vamos a empezar a dudar. El amor que sentíamos que teníamos, vamos a empezar a dudar. La confianza que tenía para el negocio, vamos a empezar a dudar. Entonces, es muy importante que si Urano va a venir a afectar a nivel mundial de esta forma, hay que preguntarnos cómo nos va a afectar a nosotros personalmente. Ese es un primer planeta. Ahora, va a entrar Neptuno. La influencia de Neptuno en el planeta va a significar que va a traer sentimientos colectivos. ¿Qué significa esto? Cuando estoy hablando de sentimientos colectivos, estoy hablando específicamente de que va a empezar a producir, por ejemplo, este fenómeno que está pasando de que ahora todo el mundo protege a los animales y está consciente de los animales, eso es un sentimiento colectivo. El que ahora estemos conscientes de que ahora ya no hay que dar bolsas y que los plásticos, eso es un sentimiento colectivo. Por lo tanto, entra Neptuno después de 165 años, ¿me explico? Y Neptuno lo que va a provocar es que va a romper un paradigma de sentimientos colectivos. Entonces vamos a empezar a observar cómo las injusticias que a veces no hemos querido ver, ahora la gente ya no se va a dejar. Vamos a empezar también a ver cómo va a haber personajes o grupos que van a querer manipular y controlar a nivel mundial para detener el crecimiento y que la gente no observe esto.
vamos a empezar a ver mucho choque entre los gobiernos y las culturas y principalmente entre los grupos de movimientos, estos grupos activistas que son los que van a empezar a mover las ideas. Muy importante, se van a empezar a revelar cosas. Las cosas que han estado ocultas por mucho tiempo van a venir inmediatamente a revelarse como una forma de exponer lo que está pasando. Y sobre todo la parte más importante de empezar a enseñarnos cosas. Va a haber información muy cierta, pero también va a haber información que puede ser muy negativa y que va a ser con la idea obviamente de desvirtuarnos. Entonces imagínense que Urano viene a romper ideas colectivas. Y después entra Neptuno, que va a empezar a mover sentimientos colectivos. Parecen cosas iguales, pero son muy diferentes. Y entonces imagínense la gama de emociones que va a producir a nivel mundial. A nivel personal, cuando estoy hablando de sentimientos colectivos, que es la energía de Neptuno, es cuando entonces yo probablemente ya no me identifique con mi grupo de escuela. Porque ya no vibro y no tengo la misma conciencia y ahora mejor me voy con los de allá enfrente. O sea, nuestra fe, nuestra confianza, todo va a empezar a ser atacado para poder obviamente desvirtuarnos. A nivel personal, si nosotros no hemos hecho un buen trabajo espiritual y no nos hemos preparado para poder obviamente conocer las vicisitudes a las que yo me voy a enfrentar y sobre todo las situaciones positivas a las que me tengo que mejorar, obviamente voy a ser víctima de un proceso de mucha confusión y puede ser un año que puede traducirse en un año muy difícil. Entonces hay que empezar a trabajar. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero resulta que después entra Plutón. Y Plutón representa procesos colectivos de transformación y de regeneración a nivel mundial. Estamos hablando, por lo tanto, que es como, ¿cómo les explico esto? Es como cuando los sentimientos progresivos y de transformación pueden ser como cuando se rompió todo lo relacionado a los nazis, por ejemplo, que fue una época muy oscura en el mundo, o cuando, por ejemplo, lo que está viviendo ahorita, por ejemplo, Venezuela, con todo lo que es lo de Maduro, viene a romper estos esquemas. ¿Me explico? Aquí es donde van a empezar a surgir muchas cosas, todos nuestros ídolos o todo lo que nosotros tenemos fe, van a empezar a atacar para empezar a confundir, pero ojo, esto a nivel personal pues puede generar una gran confusión y aquí es muy importante que quienes tienen hijos adolescentes estén muy conscientes de esto para que empiecen a trabajar porque obviamente va a haber mucha influencia y se pueden empezar a perder muchas cosas de valores en relación a los jóvenes. Entonces hay que trabajar mucho ese punto en particular para poder obviamente generar. Estamos hablando de 3 planetas. Ya expliqué lo que significa cada planeta y ya expliqué la influencia que va a tener en el año la energía de estos planetas. Ahora imagínense combinado todo esto en la era de Acuario, que es una excelente época. Pero aparte imagínense estos 3 juntos. Ay, es un impacto muy fuerte. No quiero decir que va a ser un año malo. Va a ser un año complicado, definitivamente. Pero yo confío en que todos de alguna forma u otra ya estamos haciendo este trabajo personal y en el que obviamente vamos a estar invitando a todos nuestros amigos y seres queridos a empezar esa transformación porque puede ser muy fuerte. Aquí voy a hacer un paréntesis ahora en relación al 2020. Pero resulta, ¿se acuerdan que yo a principios de año, para ser exactos, el 5 de enero, yo subí una información y les dije, viene un eclipse que va a afectar mucho y puede afectar aproximadamente hasta 6 meses después y hay que prepararnos porque es un efecto negativo? Hay una teoría que dice que el efecto de esta alineación, como se están moviendo los planetas y se están acercando, se dice que la influencia de esta triple conjunción ya empezó a afectar desde el año 2019. Y la realidad es que es cierto.
La realidad es que a partir del 5 de enero empezamos a vivir efectos muy fuertes. Si ustedes recuerdan, yo estuve subiendo, viene otro eclipse, viene otra situación, entró Mercurio retrógrado tal, entró retrógrado tal, tenemos a Júpiter estacionado todo este año, en fin. Y si ustedes se acuerdan, a partir de finales de febrero, marzo y gran parte de abril, fueron unos meses que nos dio una sacudida impresionante. Vinieron rupturas emocionales, vinieron rupturas de pareja, hubo rupturas de sociedades. A nivel personal caí en esta situación de crisis, etc. ¿Por qué? Porque los efectos del planeta, los efectos de ciertos planetas que están influenciados ya con la energía del próximo año, ya empezaron a afectarnos. Entonces, pasamos un primer semestre de mucho movimiento. Ahorita como que se está calmando un poco, estamos entrando a la mitad del año y tenemos un poquito de respiro, a pesar de que vienen por ahí efectos un poco negativos. Ahora, los efectos ya empezaron, ¿va? Ahora, me voy a la geomancia. Desde la perspectiva de la geomancia, yo le dije a todo el mundo que este era un muy buen año. Y mucha gente que ha estado estudiando conmigo me dicen, oye, pues nos dijiste que era un muy buen año, pero pues está bien complicado y bien difícil. Y yo digo, sí, pero cuando yo digo que tenemos un buen año, me estoy refiriendo a que es un año que todavía no nos sacude la tierra y no nos mueve. O sea, ¿por qué? Porque todavía tenemos la oportunidad de poder canalizar y enderezar todo nuestro barco, como decimos. Sabemos que este año va a ser un año que estamos muy amenazados por situaciones de terremotos y de maremotos. La pregunta es, ¿por qué los terremotos se manifiestan? Porque es la forma en que el planeta manifiesta el equilibrio espiritual en la gente. Por eso se manifiesta un terremoto. Porque los terremotos no son otra cosa más que parte de la conciencia colectiva que tenemos a nivel mundial. Y si no nos gusta lo que estamos viviendo, tenemos que empezar a trabajar y cambiar nuestros procesos colectivos de pensamientos. Ahora, el 2020 viene. Y definitivamente es un efecto que nos va a afectar a todos, porque esta triple conjunción va a venir a traer mucho caos y una situación muy fuerte. México, el planeta donde vivimos, la mayor parte de los que estamos aquí conectados, vamos a darnos cuenta que México vuelve a ser tema de conversación porque vamos a enfrentar una situación muy fuerte de cambio. Sobre todo, vamos a descubrir que se va a empezar a hablar mucho sobre un movimiento que se hizo en el año 68, cuando lo de Tlatelolco. Detrás de toda esa historia hay otra, mucho más importante, que esa apenas se va a empezar a develar. Y yo no estoy hablando de cuestiones políticas ni de cuestiones de todo esto, no. Hay otro más importante. Y las gentes que están detrás de todos estos movimientos van a empezar a surgir nuevamente, a querer equilibrar, porque sabemos que el chakra del planeta se está posicionando en México. Y a partir del 2012 empezamos a vivir este gran parto planetario. Escuchen, parto planetario. O sea, desde el 2012 sabíamos que los próximos años iba a traer alineaciones que iban a provocar mucho choque, como si fuera un parto, para poder depurar y cambiar nuestros procesos. Entonces, pues sí, viene un año un poco pesado, un poco complicado, pero también tenemos la oportunidad de poder transformarlo. Y sobre todo, que si ya sabemos desde ahorita que lo podemos hacer, me explico, es importante trabajarlo. No sé si tengan dudas hasta aquí. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme con toda confianza para poder yo responderles si hubiera dudas hasta aquí. Pero bueno, la pregunta importante, que es aquí la que mucha gente me ha estado preguntando en los últimos días sobre esto, es cómo yo me puedo preparar, qué es lo que puede venir. En primer lugar, la forma a la que nos vamos a topar el próximo año a nivel personal es que vamos a entrar en muchas crisis existenciales y se van a desatar nuestros propios demonios si es que nosotros no hemos aprendido a cómo trabajar estos procesos, y es muy importante que tengamos que proyectarlos y trabajarlos para hacerlos conscientes. Ahora, todo se puede dar una inestabilidad. La gente que ha logrado un gran cambio y un éxito lo puede
perder. La gente que está enferma y nunca se ha detonado su enfermedad se puede detonar. Si yo siempre he pensado que son infieles, ahí se va a descubrir. O sea, es una situación que viene muy fuerte en cuanto a procesos de cambio de situaciones, que en este caso México va a jugar un papel importante, y la parte más importante a nivel personal. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero decirles que yo tengo la fórmula correcta, porque no es cierto, pero en base a mi experiencia, y quienes me conocen saben que yo tengo mucha información y estudio muchas cosas, que yo muchas cosas no las filtro y no las digo porque sé que no es el tiempo. Y por eso hay cursos que hago, y por ejemplo, cuando yo a veces doy un curso, por ejemplo con Carmen en Casa de Aquini, siempre le digo, oye, a ver, ¿cómo ves? ¿Puedo filtrar esto? ¿No digo esto? ¿Hasta dónde creemos? Para no generar un caos y la gente se vaya con una mala información, etcétera. Y la gente sabe, y quienes me conocen saben, que yo me la paso estudiando todo el día e investigando muchas cosas. En base a mi teoría, para mí, la parte más importante que es importante saber es, tenemos que saber específicamente a qué venimos. Y la única forma de yo poder saber exactamente cómo yo voy a trabajar mis procesos para que a mí no me tome de sorpresa el año 2020 es conociendo mis karmas. No es casualidad que tengo muchos meses ya trabajando con todo lo que es relación a la carta Akáshica. Y que si yo lo he estado haciendo mucho últimamente es por Carmen Villarreal, porque yo por mucho tiempo yo no quería hacerlo, porque yo sabía lo que significaba para la gente la confrontación. Sé que ahora la gente está preparada y ahora la gente descubre sus karmas, saben cómo trabajarlos, y la parte más importante, saben cómo manifestar los dharmas y cómo desactivar el karma, sus misiones de vida. En fin, es una parte muy importante. Entonces, para mí, el seguimiento primero sería ese. El segundo definitivamente tendría que ser con un estudio que se llama de 4 pilares. La parte más importante, tengo que aprender a conocer mi ego. Tengo que saber en qué punto estoy. Tengo que hacerme responsable. Porque actualmente el vivir una situación no es justificación para poder yo caer en un victimismo. Tenemos que dejar de tener victimismo. Si yo me enfermé, si yo me caí, si yo me pegué, si yo dejé de moverme, si yo tengo un dedo quebrado, dejemos de vivir en el victimismo. Me sorprende que la gente siga viviendo en el victimismo, y sobre todo en este proceso de querer justificarse y culpar a todo el mundo cuando nosotros somos la única causa. No existe nadie más. Dejemos de culpar. Si no me gusta lo que estoy viviendo, tengo que aprender a ser causa y dejar de ser efecto. ¿Qué onda, Tadeo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te veo pronto por allá. Muchas felicidades. Al rato festejamos tú y yo por allá. Entonces, es muy importante dejar de ser victimismo. Tengo gente que están enfermos de tal cosa, ¿no? Y lo utilizan como su bandera, y lo utilizan como una situación. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no sufran, yo no estoy diciendo que no les afecte. Lo que yo estoy alegando es que estamos viviendo en un mundo en que nos da las herramientas para saber el por qué me está pasando, y al saberlo, yo tengo la oportunidad de poderlo transformar. Eso es muy importante. Tercer punto. Es muy importante conciliarnos con la imagen paterna y materna. Todo lo que somos y todo el proceso que yo vivo tiene que ver en relación con todos los shocks o traumas que consciente o inconscientemente yo generé al lado de mis padres. Y con esto yo no estoy diciendo que los papás tengan la culpa. No, para nada. Ni tampoco los vamos a hacer responsables. Lo que quiero decirles es que si estamos en un momento en el que yo tengo la oportunidad de saber toda esta información, tengo que empezar a sanarlo. Otro punto es, yo tengo que saber dónde estoy parado. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Realmente estoy haciendo lo que me gusta? ¿Por qué estoy actuando? Únicamente por envidia, únicamente por dolo, únicamente por saber. Entonces tengo que saber exactamente cuáles son mis prioridades y mis misiones, para poder entonces yo vivir en un mundo equilibrado. Y al vivir yo en un mundo equilibrado, yo voy a poder hacer que toda la gente alrededor mío
también vivan ese proceso. Otra parte muy importante, tenemos que tener desapego. El desapego es muy importante porque el desapego es el que nos hace ser celosos, ser controladores, ser obsesivos. Por ejemplo, he conocido gente que me habla mucho de su muerte. ¿Y cuándo me voy a morir? Y es que ya me tengo que morir, es que ¿por qué no me morí? ¿Cómo? Cuando estamos en una situación y en un momento impresionante de cambio y transformación en el que tenemos la oportunidad de poder trabajar. Este día no lo voy a tocar, puede ser tema de otro día, en cómo aprender a trabajar nuestros cuerpos crísticos, que eso es algo que la gente no está entendiendo y que es algo que a partir de este año, a partir de mitad de este año en delante, todo lo que yo voy a empezar a dar y lo que voy a empezar a compartir va enfocado a cómo unir los cuerpos crísticos, que tenemos 3. Cuando se logra este equilibrio, es en el momento en que yo empiezo a manifestar los cambios y estoy alineado completamente a la era de Acuario. En fin, dejemos de romper victimismos, trabajemos con nosotros mismos. Otra parte muy importante también es, tenemos que empezar a dejar de juzgar. Juzgamos mucho. Mucha gente cree que tienen el poder de poder señalar. No hagan eso, porque no sabemos lo que hay detrás. Es muy importante que la gente con la que ustedes se asesoren, como siempre se los he dicho, sea gente preparada. No gente que agarra un libro, aprende algo y ya se creen que pueden dar un curso de no sé qué. No. Estamos en un momento en que la información es muy importante. Yo no me voy a parar ante ustedes a hacer algo o voy a enseñar algo si yo no realmente estoy preparado. O sea, quienes me conocen saben, porque no me toca a mí decirlo, pero saben que yo tengo años en esto estudiando y tengo años en esto preparándome. Y tengo la gran ventaja de tener muchísimos amigos en este medio, en muchas partes del mundo, que constantemente estamos intercambiando información y me ha tocado la maravilla de tener maestros impresionantes. Por eso es muy importante que ustedes también se acerquen a ese punto. Otra parte muy importante, que es básica, y yo esto se los comenté en el curso de Geomancia, en el seminario, de Geomancia en este año, la alimentación. Cuiden la alimentación. La alimentación vamos a descubrir que es la parte más importante para yo poder evolucionar y volverme un ser crístico. Desgraciadamente los alimentos que estamos consumiendo en este momento, lejos de ser alimentos que nos pueden nutrir, son alimentos que nos pueden hundir. Literalmente pueden generar un trastorno muy fuerte a nivel físico. Es muy importante aprender, olvídense ahorita de la moda, de que si es orgánico o no es orgánico. Aprendamos a comer lo que verdaderamente nos da la naturaleza y no bajo químicos, no cosas congeladas, no cosas con conservadores, no cosas que se utilizan para comprar una pechuga de ese tamaño que está llena de 1000 hormonas. No. Y esto va a ser básico porque la calidad de vida tiene que mejorar. Vamos a empezar a ver un fenómeno. La gente, conforme más vaya creciendo, la gente tiene que ir rejuveneciendo. Porque si la gente está rejuveneciendo, entonces estamos entendiendo que estamos bien alineados, estamos haciendo un buen trabajo. Por último les comento, hay estudios científicos en que acaban de declarar, y lo acabo de mandar por ahí al grupo de radiestesia, en que las ondas megahertz están elevadas en su máxima expresión en este año como nunca antes en la vida a 30 puntos. Desde el año 2012 empezamos a experimentar años antes este famoso fenómeno del portal 1111, que mucha gente lo agarró de moda y ni siquiera sabían lo que era el portal 1111, pero bueno. Y empezamos a experimentar cómo había dolores de cabeza y había malestares físicos y de repente andábamos de mal humor y nos daba sueño, etc. Porque nuestro cuerpo se estaba equilibrando en base a las ondas megahertz del planeta en esta evolución. Y como yo siempre lo he dicho, que tiene mucho que ver con el eje magnético del planeta. Hace un año, 2 años, yo les dije que habíamos subido ya a una onda megahertz de 12 a 13.5.
ahora dicen que estamos en 30. Esto significa que si yo no aprendo a equilibrarme a mí y a encontrar un centro, esto a mí me puede disparar mucha crisis. Puedo andar muy acelerado, me puedo enfermar de repente, puedo tener situaciones favorables o no favorables, de repente me puedo deprimir, de repente puedo ser contento, de repente puedo tener un carro y mañana me chocan. O sea, esta onda megahertz, para que entendamos, es que es como si mi cuerpo... no, lo explico de otra forma. Es como si yo tengo un bolchito y este bolchito, por ejemplo, le pongo un mofle de un tráiler. Pues no va a funcionar. O al revés, es como si yo a un tráiler le pusiera, por ejemplo, el mofle de un bolchito. O sea, tiene que haber un equilibrio en todo. Y esto se va a manifestar por las ondas megahertz. Por eso hay muchas personas que, por ejemplo, ahorita tardan en sanar. Hay mucha gente, por ejemplo, que tardan en entender cosas. Por eso mucha gente de repente podemos batallar para dormir. O por eso de repente se nos disparan ciertas enfermedades o ciertas situaciones. Andamos alterados, nerviosos, miedosos, etc. Tiene que ver con las ondas megahertz. Entonces, esto es bien importante trabajarlo. Y eso se trabaja principalmente con lo que vimos en radiestesia. En la parte de geomancia que vimos a principios de año, y es muy importante que estemos conscientes de eso. La alimentación es básica, pero la parte más importante, tomen agua. A partir de los 30 años, yo le aconsejo a todo el mundo que tomen una buena calidad de agua, porque vamos a observar que las ondas megahertz lo que provocan principalmente es que el agua de nuestro cuerpo se empieza a chupar, y es por eso que la gente empieza a tener enfermedades y trastornos mentales a consecuencia de que aquí se genera, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson. Ahora, cuando estoy hablando de que debemos de tomar agua, yo no me estoy refiriendo a tomarnos 2 litros de agua, me estoy refiriendo específicamente a tomar electrolitos. Lo que nuestro cuerpo necesita es tomar electrolitos. Principalmente las personas arriba de los 55 años, yo les recomiendo que por lo menos una vez al día tomen electrolitos para poder obviamente hacer que su cuerpo esté cada vez más en equilibrio y de esta forma poder empezar a trabajar. Todo esto que estoy mencionando nos puede ayudar mucho rumbo al proceso que viene al 2020. ¿Que viene pesado? Sí. Que lo expliqué de una forma muy sencilla o probablemente de una forma muy general, sí. Les voy a decir por qué. Porque no quiero ahorita que la gente se enganche con todo lo que viene y no trabajemos lo que nos toca trabajar en este momento. ¿Sí? Vamos a tener tiempo y todo. Toda la gente que ha estado conmigo a lo largo de los últimos años saben que yo los he estado llevando y les he estado avisando de ciertas cosas para prevenir estas cosas. En este caso, ahorita, por ejemplo, acá en Casa de Aquini, que estoy ahorita en Tijuana, yo sé que, por ejemplo, Carmen, que es la directora de Casa de Aquini, esta casa que está guiada por el Ama, que es un personaje maravilloso, yo sé que este gran personaje como el Ama les está guiando para un proceso a este cambio. Acaba de venir hace poco Matías, que es el de la escuela de Reiki Tam, junto con Carmen. Y yo sé también que Matías los está guiando hacia un proceso específico de cambio. Todos los que estamos colaborando, en este caso con Casa de Aquini, sabemos que estamos trabajando en este proceso de cambio que viene muy pronto. A nivel personal, a todas las ciudades a las que yo trabajo, llámese Monterrey, llámese México, llámese Cancún, llámese Bacalar, llámese donde sea, que saben que ando por todos lados, a todas las personas trato de darles esta información para que empiecen a trabajar estos procesos. La información ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntar. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a estar cerca de todo lo que viene en relación a conocimiento o cursos. Por favor, hay mucha gente que está muy bien preparada y que sabe muchas cosas en relación a este proceso. Desde mi perspectiva, les comparto esta parte. ¿Que va a haber una segunda parte? Sí, porque lo que me interesa es que ustedes vean cómo va a afectar específicamente a cada uno de los signos y a cada uno de los ascendentes.
Y de esa forma podemos saber específicamente cómo nos vamos a preparar del día. Pero ese va a ser tema de otro día. ¿Va? Entonces, pues ya tenemos casi una hora aquí. Disculpen ahorita que está aquí en el hotel, así como de improviso tuve que acomodar todo y para poder obviamente llegar a estar conectados con ustedes. Gracias, Villaseñor, qué lindo con tus palabras, pero yo como siempre le digo, y lo platicamos Carmen y yo, siempre, realmente, pues somos facilitadores, ¿estás de acuerdo? Pero nosotros aprendemos mucho más de ustedes. Tú, por ejemplo, que dentro de muy poco vas a dar un curso aquí en Casa de Aquini, lo cual me llena de mucha alegría porque tú eres el ejemplo vivo de cómo los límites se rompen cuando queremos. Y la parte más importante, cómo los límites los tenemos aquí, nada más. Así es que tú mejor que nadie eres un ejemplo de esto. Maite, muchísimas gracias, qué linda. Pues mira, trato de compartir lo más que pueda. Por mí me gustaría estar horas aquí, pero a veces hay tantos temas que quiero hablar y que quiero decir que no sé cómo, pero por eso decidí empezar a hacer estas pláticas los jueves, pues para ir sacando los temas que ustedes digan. Ese tema, por ejemplo, lo propuso Lupita y la verdad yo se lo agradezco mucho el que lo haya propuesto porque se me hizo muy, muy interesante. Completamente. Gracias, Elizabeth, qué linda, te lo agradezco mucho. Y pues bueno, como ya les dije, acabo de abrir una fanpage en la cual me decidí ya a abrirla. La gente sabe bien que yo soy más reservado y que soy más de mantenerme un poco más en un cierto grupo, y he decidido abrir esta página como para poder compartir con otras personas y ojalá que ayude. Sabemos que hay mucha gente que está en contra de todos esos temas y sabemos que va a haber muchos ataques por muchas cosas, pero pues como los que atacan son dos y los que no saben son dos, pues no me preocupa. Mientras yo pueda compartirles, siempre voy a estar aquí. Y la parte más importante, les agradezco mucho a ustedes el que estén cerca de mí para poder que ustedes me puedan ayudar y yo aprender más de ustedes. ¿Va? Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas, yo creo que espero haberme explicado bien desde las eras precisionales, las conciencias, los signos, lo que viene en cada uno de los planetas, cómo va a afectar el 2020, lo que empezó a pasar a partir del 5 de enero de este año, los efectos que vamos a tener, las formas en que podemos trabajar y la parte más importante, estar aquí y ahora en este proceso de cambio y de transformación. Wences, muchas gracias, te lo agradezco mucho tus palabras. Sí, a veces todos cuando caemos en estas crisis, de repente siempre como que no entendemos los puntos, pero cuando vemos el panorama general, sí como que entendemos ese punto, la verdad es que está maravilloso. Muy cierto, Evie Elliot, siempre habrá detractores, pero pues es parte, la oscuridad es parte del proceso y la luz también, y nosotros somos los que decidimos en qué parte nos vamos a manifestar, y todo es perfecto, no podemos decir que no, todo es perfecto, y también aprendemos mucho de eso. Gracias, Maite, por lo que comentas, me da gusto que te pueda ayudar a entender cosas. Alicia, sí, Alicia, me dio mucho gusto verte hace días que ya estás practicando en Reiki y bueno, qué maravilla, porque sé que estás trabajando tus procesos de karma muy bien, mujer, y yo sé que esta parte va a ir mejor, ¿va? Entonces, amigos, estoy en la fanpage como Fuera de la Oscuridad, en Instagram estoy como Fuera Oscuridad.
Mucha gente me pregunta que por qué fuera de la oscuridad. Pues precisamente por eso, porque vivimos en una oscuridad de ego y de falso conocimiento, en el que si yo puedo aportar un poquito de esto, pues para obviamente poder empezar a trabajar estos procesos de cambio, de transformación, pues tenemos que hacerlos. ¿Me explico? Hay un tema que me están proponiendo mucho que hable, que tiene que ver con la prosperidad. Y yo creo que ese va a ser el tema de la próxima semana, salvo que ustedes me propongan otro, pues lo podemos hacer con todo gusto. Porque a veces no entendemos lo que es la prosperidad, tenemos una idea muy mala de lo que es la prosperidad, y a veces yo por eso no entiendo por qué la gente no tiene dinero, porque es más fácil de lo que pensamos. Entonces probablemente ese es el tema de la próxima semana. Síganme en mis redes sociales, denle like, compartan el video con la gente que quieran compartir. Lo voy a subir también a YouTube. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Su amigo Isaac Avilés se despide. Estoy desde acá con todos los amigos de San Diego y con todos los amigos de Tijuana trabajando. Me voy dentro de 2 días para continuar en otras ciudades trabajando. Y pues bueno, les mando un abrazo muy grande, y sobre todo espero les haya servido esta información, y cualquier duda y cualquier comentario, por favor, le escriben abajo. ¿Va? Que tengan un excelente día, una excelente noche, y por favor, cualquier cosa, estamos en contacto aquí. ¿Va?